Buenas tardes, estudiantes de grado cuarto. Les comparto este video explicando los temas trabajados esta semana, ya que la grabación de la clase del día lunes desafortunadamente no se pudo subir al blog. Bueno, entonces, esta semana estamos trabajando el tema de las palabras homónimas. Las palabras homónimas son aquellas cuya pronunciación es similar, pero su significado es diferente. Cuando hablamos de palabras homónimas, podemos hablar de palabras homófonas y homógrafas, es decir, que las palabras homónimas se dividen en palabras homófonas y palabras homógrafas. El prefijo homo significa igual y el sufijo fono significa sonido, el sufijo grafía significa escrito. Entonces, las palabras homófonas, es decir, homo igual fono, sonido, precisamente tienen igual sonido, diferente significado y diferente escritura. Y las palabras homógrafas, es decir, homo igual grafía escrito, precisamente tienen igual sonido, diferente significado, pero igual escritura. Entonces, la diferencia entre las palabras homófonas y homógrafas radica precisamente en la escritura. Las palabras homófonas van a sonar igual, es decir, van a tener un sonido similar, pero una escritura diferente. En cambio, las palabras homógrafas tienen un sonido similar, pero su escritura es igual. Entonces, les repito, palabras homófonas se pronuncian igual, pero se escriben de un modo diferente y obviamente tienen significados distintos. Vamos a ver este ejemplo. El lunes compré unas botas cafés. Cuando votas, ejerces tu derecho a elegir. Las palabras homófonas, en este caso, van a ser botas y botas. Botas que se refiere al calzado y botas con V que se refiere a la opción de elegir. En el siguiente ejemplo vemos la oración ¿qué hora es? Y la oración Juan ora antes de dormir. En este caso las palabras homófonas corresponden a la palabra hora. Entonces, en la oración ¿qué hora es? Ese hora se escribe con H y se refiere al tiempo. Y en la oración Juan ora antes de dormir, ese hora se escribe sin H y se refiere al verbo orar. Las palabras homógrafas, por el contrario, entonces les recuerdo, si bien tienen un significado diferente, su escritura es idéntica. Entonces, vamos a ver en las siguientes oraciones. Alejandro guarda el dinero en el banco. Sergio está sentado en el banco. En la primera oración, banco se refiere a la entidad financiera y en la segunda oración, banco se refiere a la silla. Vamos a ver otro ejemplo. Sebastián vuela una cometa y el cometa viaja en el espacio. Entonces, en la primera oración, Sebastián vuela una cometa. La palabra cometa se refiere al juguete utilizado para elevarlo y que pues las corrientes de aire lo arrastren. Y en la segunda oración, el cometa viaja en el espacio, pues
se refiere al cuerpo celeste, se refiere al entorno astronómico. La palabra cometa, por lo tanto, es una palabra homógrafa. Trabajamos en clase con los compañeros que asistieron un ejercicio que consistía en relacionar las parejas de palabras. Entonces, en este primer ejemplo tenemos palabras homófonas, es decir, que suenan igual, pero que su escritura es diferente. Entonces, la primera pareja de palabras es la imagen 1 y la imagen 9. La imagen 1 tenemos casa, escrita con S, y en la imagen 9 tenemos casa, escrita con Z. Casa con S pues se refiere a la construcción para ser habitada, y casa con Z se refiere pues a capturar animales. La segunda pareja que encontraron sus compañeros es la 4, imagen 4 e imagen 8. Entonces la palabra es raya. La de la imagen 4 se escribe con Y y se refiere al pez aplanado con aspecto de rombo. Y la de la imagen 8 se escribe con doble L y se refiere al verbo rayar, desmenuzar. La siguiente pareja que encontraron sus compañeros es la de la imagen 6 y de la imagen 10, bota y bota. La palabra de la imagen 6 se escribe con B y la palabra de la imagen 10 se escribe con V. La de la imagen 6, pues obviamente hace alusión al verbo arrojar, desechar. Y la imagen 10 hace alusión a elegir una opción. La siguiente pareja es la de las imágenes 2 y las imágenes 7. La imagen 2 se refiere al bebé, que va con acento, con tilde en la última sílaba, y se refiere pues obviamente al niño recién nacido. Y la imagen 7, bebe, bebe que se refiere pues al verbo de tomar, de beber. La siguiente pareja, la imagen 3 y la imagen 11, la imagen 3 se refiere a la hierba de planta, esa hierba se escribe con B, y la imagen 11 a hierba del verbo hervir, que se escribe con V. Y por último, la pareja de la imagen 5 y la imagen 12. La imagen 5 se refiere a la palabra ola sin H, que hace alusión a la onda que se forma en los mares, y la de la imagen 12 se refiere a la palabra ola con H, que pues obviamente es un saludo. Y el siguiente ejercicio lo trabajamos con palabras homógrafas, es decir, aquellas que tienen un significado diferente, pero que su escritura es idéntica. Entonces vamos a ver que la primera pareja que encontraron sus compañeros fue la 7 y la 3, es decir, la palabra copa. La palabra copa de la imagen 7 pues se refiere al vaso con pie para beber, y la palabra copa de la imagen 3 pues se refiere al premio de una competición deportiva. La siguiente pareja es la imagen 12 y la imagen 4. La imagen 12 se refiere a la tierra, al suelo o al piso, y la imagen 4 se refiere pues a nuestro planeta Tierra. La siguiente pareja fue la imagen 5 y la imagen 9. Entonces la imagen 5 pues se refiere a una sirena, es decir, a una mujer con cuerpo de pez, y la imagen 9 ya se refiere a una sirena como el sonido de aviso de las ambulancias o de la policía. La siguiente pareja fue la imagen 8 y la imagen 6. La imagen 8 pues se refiere al cura, es decir, al sacerdote encargado de una parroquia, y la imagen 6 pues se refiere al adhesivo para tapar una herida. La siguiente pareja fue la imagen 2 y la imagen 11. La 2 se refiere a las hojas como pues el órgano de las plantas que crecen en los tallos, y la imagen 11 pues se refiere a las hojas como el papel que forman los libros o pues los encuadernados. Y por último está la imagen 1 y la imagen 10. La imagen 1 se refiere a sierra, pues el conjunto formado por montañas, y la imagen 10 se refiere a sierra como pues una herramienta para cortar la madera o pues otros metales. Enseguida pues hicimos también un ejercicio
que correspondía a completar las oraciones con la palabra correspondiente. En este caso, entonces, estamos trabajando con palabras homófonas, ¿sí? Homófonas, es decir, las que tienen un sonido similar, pero su escritura es distinta. Entonces vemos aquí diferentes oraciones con palabras homófonas y su correcta solución. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jairo cayó y aceptó el consejo y el niño se cayó y está llorando, vemos que en la primera oración cayó se refiere al verbo callar, silenciar. Y en la segunda oración ese cayó se refiere al verbo caer. ¿Sí? La siguiente oración, la bandera ondea en su asta. Ese asta sin H se refiere al palo de la bandera. Y Julián lleva a Sandra hasta su salón. Ese asta con H se refiere a una palabra que indica término o límite. En la siguiente oración, hay que cambiar el tubo del agua. Ese tubo con B, pues se refiere a la pieza cilíndrica. Y José tuvo que perdonar a su hermano, ese tubo con V es del verbo tener. La siguiente, pues ya habíamos explicado que era la diferencia entre hola con H y hola sin H. En la siguiente oración, José va a asar toda la carne de la parrillada. Ese asar con S, pues se refiere a cocinar. Y lanzaré los dados al azar. Ese azar con Z, pues se refiere a suerte o a casualidad. En la siguiente es, tengo varios bienes a mi nombre. Ese bienes con B se refiere pues al conjunto de propiedades de una persona. Y la siguiente oración, si no vienes, te vas a perder una rica cena. Ese vienes con V es del verbo venir. La siguiente oración, estoy esperando que me ceda el paso para poder seguir. Ese ceda con C es del verbo ceder, otorgar, dar. Y me compré un vestido de seda muy fino. Ese seda que se escribe con S se refiere pues al hilo formado por hebras muy finas. La siguiente oración dice, déjale a tu hijo que grabe sus canciones en el iPod. Ese grave con B se refiere al verbo grabar. Y mi tío sigue en el hospital y está muy grave. Ese grave con V, pues se refiere pues a tener una lesión o una enfermedad pues preocupante. La siguiente, yo rayo la zanahoria para ponerla en la ensalada. Ese rayo se escribe con doble L porque se refiere al verbo rayar, desmenuzar. Y ayer cayó un rayo muy fuerte durante la tormenta, ese rayo se escribe con Y porque se refiere a la chispa eléctrica producida pues por la descarga entre dos nubes. Por último está, ¿ves qué fácil es? Esa pregunta, ¿ves qué fácil es? Se escribe con V y S porque es del verbo ver. Y en la última oración que dice, esta vez no cometeré el mismo error, ese vez se escribe con Z porque se refiere a tiempo u ocasión. La actividad propuesta para esta semana es la página 21, pues porque precisamente nos habla de las palabras homónimas. Entonces el primer punto pues consiste en averiguar en el diccionario, en consultar en el diccionario los diferentes significados de esa lista de palabras. Entonces la primera palabra es lista, lista, lista. La palabra lista tiene 3 significados, vamos a consultarlos en el diccionario, al igual que la palabra lima, al igual que la palabra llama o la palabra radio. Vamos a consultar también en el diccionario el significado de la palabra haya con Y y haya con doble L. Lo mismo que gallo con Y y gallo con doble L. Lo mismo bate con V y bate con B. Ves con S y ves con Z, que pues yo les acabo de decir que ves con S se refiere al verbo ver y ves con Z se refiere a tiempo u ocasión. En el segundo punto vamos a colocar la palabra homónima que corresponda pues según los dibujos. Entonces, por ejemplo, vemos en el primer dibujo banco y banco. Banco y banco, pues son palabras homógrafas, ya que tienen la misma escritura,
pero pues su significado es diferente. Coser y coser, que ya pues son palabras homófonas porque tienen diferente escritura. Y así sucesivamente pues con las demás imágenes. Y el tercero es pues con ayuda del diccionario hacer una lista de 5 palabras homónimas, es decir, pueden ser homófonas u homógrafas, escribirle su significado y escribir una oración con cada palabra. El siguiente tema es las palabras parónimas. Las palabras parónimas son las que tienen una escritura similar, una pronunciación parecida y diferentes significados. En este caso vamos a poner el ejemplo de la palabra abeja y la palabra oveja. Como se dan cuenta, tienen una pronunciación muy similar, no es la misma. Abeja, oveja. O por ejemplo, en el caso de la palabra calavera y carabela. No es lo mismo pronunciar calavera a pronunciar carabela. Esas son palabras parónimas. Entonces, les decía en clase algunos ejemplos de palabras parónimas. Por ejemplo, infligir e infringir. Infligir se refiere a imponer una pena e infringir se refiere a quebrantar una ley, un mandato o una orden. Fluvial y pluvial. Fluvial se refiere a los ríos y pluvial se refiere a una capa de prelado para actos de culto. Eludir y aludir. Eludir pues se refiere a evitar y aludir es referirse a algo o a alguien específicamente. Devastar y desbastar. Devastar es arruinar, acabar y desbastar es pulir, alisar. Impune e inmune. Impune es sin castigo, inmune es algo exento de. Salobre, que es salado, y salubre, que es saludable. Entonces también pues les di unos ejemplos a esas palabras. Entonces, infligir. Está prohibido infligir castigos físicos a los niños. Infringir. No se deben infringir las normas de tránsito. Fluvial. Mis padres se fueron de pesca fluvial. Pluvial. Las aguas pluviales urbanas son agua de lluvia que no absorbe el suelo. Eludir. No puedes eludir tu responsabilidad. Aludir. Aludió a los invitados. Devastar. La inundación devastó el pueblo. Desbastar. Devastó la mesa con una lija. Impune, su crimen quedó impune. Inmune, no juzgaron al diputado por tener inmunidad parlamentaria. Salobre, en el pueblo hay una laguna salobre. Y salubre, Andrés realizará una dieta salubre. La siguiente actividad de la clase fue realizar o pues resolver una sopa de letras donde se encuentran palabras parónimas. Por último, se explicó la actividad de la página 22. Entonces, también para esta semana vamos a realizar la actividad de la página 22 que consiste en colocar el significado de las palabras absolver y absorber, causal, casual, actitud, aptitud, alcalde, alcaide, enología, etnología, espiar, expiar, cardenal, cardinal, relevar, revelar, compresión, comprensión, aprender, aprender. El segundo punto entonces consiste en completar las oraciones pues utilizando los parónimos del ejercicio número 1. Entonces, como ya tenemos el significado de cada palabra, podemos completar las oraciones. Por ejemplo, la primera oración, la es el estudio de las razas. Entonces ahí diría, la etnología es el estudio de las razas. Y así sucesivamente, pues con todas las oraciones. Tercero, vamos a subrayar las palabras parónimas que se encuentren en las oraciones. Entonces, A, el alcalde del pueblo se reunió con el alcaide. Entonces, las palabras parónimas en ese caso serían alcalde y alcaide. B, su gran afecto tuvo un efecto positivo en el paciente. Entonces, las palabras parónimas en ese caso serían afecto y efecto. C, se retractó de comprar el retrato de su abuelo. En ese caso, palabras parónimas, retractó y retrato. En el cuarto punto,
vamos a escribir 5 palabras parónimas y a formular oraciones con cada una de ellas. Por último, para la actividad del plan lector, vamos a realizar la página 34. En la página 34 hay una lectura que se llama La conquista de la luna. Con esa lectura lo que vamos a hacer es pues a leerla comprensivamente y posteriormente a contestar las preguntas respectivas a la lectura. Les recuerdo, página 34. Entonces, para esta semana tenemos la actividad de la página 21, de la página 22 y de la página 34.